El libre comercio creo que no puede caber ninguna duda, es una evidencia y es una lógica apabullante. En el medio y en el largo plazo produce mayor bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Pero sí que es verdad que en el periodo de transición hay algunos comerciantes o algunos productores locales, los más ineficientes, que van a terminar perdiendo. Y eso va a ocurrir. Es decir, si ahora se pudiese comprar el laptop en Ecuador en $1.000 en lugar de los 1.200, el conjunto de la ciudadanía ganaría un 20% más. Ese 20% además lo podrían gastar en otras cosas. Por tanto, se empieza a generar mayor economía y la gente está más satisfecha porque tengo por 1.000 en lugar de por 1.200. Es verdad que ahí hay un intermediario que puede fallar parte de la cadena. ¿Eso quiere decir que todos los productores locales o que todos los retailers locales van a perder su empleo? No. ¿Por qué? Porque hay varias cosas. En primer lugar, lo más normal con cadenas medias, es decir, lo más normal si Ecuador se abriese al mundo, no es que viniese una empresa colombiana o peruana o norteamericana de retail de tecnología y montase su propia empresa. Lo más normal es que comprase las que ya están aquí y, por tanto, lo que estaban vendiendo no salen perdiendo. Vendo mi empresa, me llevo unos cuantos dólares al bolsillo, estoy feliz. En segundo lugar, una pregunta clave es, en un país como Ecuador, donde hay poca competencia, yo veo que muchas veces que los clientes odian a sus proveedores, porque como hay poca competencia no tengo que cuidarles. Entonces es muy importante que tú en tu negocio añadas valor y tus clientes te quieran. Por ejemplo, se puede comprar, te voy a poner, yo voy a estar al otro lado de esto, ¿se puede comprar tecnología online en España muy barata? Sí, mucho más barata que aquí. Así es. Yo no compro tecnología online en España muy barata, porque yo, que también intento hacer TikToks y demás, no tengo ni idea de qué es un buen micrófono, no tengo ni idea de qué es una buena aro de luz, y yo prefiero ir a una tienda donde haya alguien que sea profesional de esto y confíe en él, que a lo mejor me va a vender un 10% más caro, vale, pero me va a vender lo que yo quiero. Por tanto, me está añadiendo valor. Por tanto, no quiere decir, no podemos competir solo en precio, tenemos que competir en precio y en todos los demás. Entonces, sí que en el corto plazo, en la transición, algunos pueden perder, no todos, pero tienes que añadir valor a tus clientes. Es que si no, no tiene ningún sentido tu negocio. Claro, y más bien pasando a la otra parte de la pregunta que te hacía, es que debemos de estudiar el mercado, debemos de entender dónde están nuestras materias primas, cómo podemos agregarlas valor y más bien especializarnos por ahí. Porque al final del día, algo que no podemos controlar como emprendedores es justamente la parte legislativa. De la noche a la mañana se pueden abrir las barreras y quedamos a merced de un mercado global. Es que ahí hay que distinguir algo que es muy importante para distinguir para los liberales, y es capitalismo de capitalismo de compadreo o empresario de empresaurio. ¿Qué quiere decir? ¿Para tu negocio es esencial que haya una cierta legislación, sí o no? Si tu negocio depende de una ley, de un artículo, de una decisión de las aduanas, tú no eres un empresario, estás siendo un empresaurio, un capitalismo de compadreo. Puedes ganar rentas extraordinarias, pero siempre supeditadas a la política. Gran parte de los grandes empresarios o empresarios de América Latina son empresarios cuyo negocio está supeditada a tener un pana, por eso se llama capitalismo de compadreo, a tener un pana que esté en el ministerio, que sea asesor, que me pueda aprobar un reglamento que me ayude a mi negocio. Si tú eres empresario, eres bastante, pues te resbala bastante la normativa, es decir, tú vas a operar dentro de este infierno burocrático, hemos dicho que vamos a Ecuador, dentro de esta selva, pero vas a operar y te da igual quién va a ser el negocio porque tú dependes de tus clientes, no dependes de tus clientes o de tus trabajadores o de tus proveedores, pero no dependes de quién está en el gobierno. Y creo que eso es un problema muy importante. Claro que es legítimo que haya personas, y yo les voy a defender, que a día de hoy se ganan la vida en Ecuador con el dame trayendo. Yo conozco algunos que se cogen, se van a Lima, a Bogotá, a Miami, se traen de vuelta y oye, y es legítimo, hay un fallo de mercado y ellos están ahí aprovechando la oportunidad para hacerlo. Ahora bien, con todo mi deseo, porque algunos de ellos, ya digo, les conozco y les deseo lo mejor, con mis mejores deseos para ellos, lo normal, lo natural, lo mejor para el conjunto de la sociedad ecuatoriana es que en unos años se queden sin empleo. Se queden sin empleo porque podamos comprar todos en Ecuador sin necesidad de tener este intermediario. Y esas personas, si realmente han tenido capacidad empresarial, han construido una relación con sus clientes, han tenido capacidad de entender el mercado y además normalmente son muy pilas, estas personas se terminarán colocando en otro sector y en otro negocio. Es normal. Perfecto, creo que igual quedó bastante claro. Ahora, en algunas entrevistas te he escuchado decir que tú valoras más a las personas por lo que dicen y su capacidad de argumentar por encima de un título universitario.
Habiendo dicho eso, no solo eres un tuitero polémico que agrega valor a conversaciones, sino también eres un profesor de economía de una universidad muy reconocida en el país. Ahora, ¿esto no es tal vez una pequeña contradicción, podríamos decir? No, vamos a ver. Hemos pervertido bastante los títulos por la titulitis. Y hemos pervertido bastante el decir, bueno, yo he estudiado medicina, por tanto, se presupone que sé de lo que hablo, a decir, como yo he estudiado medicina, yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer con tu vida y con tu cuerpo. Oiga, no, yo he estudiado medicina, pero mi vida y mi cuerpo son míos, por tanto, sigo siendo libre e independiente. Pero es que tú no te estudias. Bueno, ya no tengo estudios, pero es mi cuerpo. Y en general ocurre con muchos ámbitos del conocimiento. Entonces, no podemos... O sea, el título solo tiene valor si quien habla lo honra. Y si quien habla dice, oye, lo que estoy diciendo tiene valor. Y el título por sí mismo no tiene valor. El título es un cartón, es una pieza de cartón. Y el título valdrá lo que los alumnos hayan esforzado y aprendido en lograrlo. Y el título en sí mismo tampoco puede ser garantía de un empleo para toda la vida. Porque yo hace 50 años estudié ingeniería, ya no. Tú hace 50 años estudiaste ingeniería y durante los últimos 50 años has tenido experiencia como ingeniero que ha añadido valor y que sabes cómo se hacen las cosas, no en la teoría, también en la práctica. Entonces, yo no me gusta, y lo hemos dicho en el curso de inicio, a mí no me gusta que se presente como profesor de universidad con una falacia de autoridad o como, yo no soy licenciado en economía, de hecho soy licenciado en derecho, como licenciado en derecho con una falacia de autoridad, con un máster en economía, como si lo que yo dijese fuese verdad porque lo dice alguien. Eso es una falacia de autoridad. Lo que yo digo tiene valor si tiene valor. Y si crees que no tiene valor, refútalo con argumentos. Pero entrar a la conversación con falacias de autoridad permanentes, porque que eso lo hacen muchos, lo hacía el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, yo soy economista o PhD en economía, por tanto lo que digo es verdad. No, usted es PhD en economía y ahora vamos a discutir lo que usted está diciendo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces me parece muy importante. Y creer que los alumnos crean que por el hecho de estar en la universidad o obtener un título, su opinión tiene más valor, es exactamente lo contrario de lo que tenemos que fomentar. El alumno tiene que saber que su título valdrá el esfuerzo que le cueste lograr el título y que su título valdrá el conocimiento que vaya adherido al título. El título no vale por sí mismo. El título no vale por el sello de la universidad que está ahí puesto. El título no vale por la plata que has pagado para poder obtener el título. El título vale por las noches que te has quedado sin dormir estudiando. Eso es lo que da valor al título. Es un tema muy personal, ¿no? Pero yo igual, el valor que encontré en la universidad es el tema del networking. Es decir, contactos, es decir, pararme en hombros de gigantes, hablando de profesores que admiro muchísimo y de compañeros que ahora son grandes emprendedores y que para mí fue un honor compartir clase y conocimiento con ellos. Para ti, ¿cuál es el verdadero valor de una universidad? Últimamente mi frase favorita está siendo de si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me preguntas? Porque estoy a esa pregunta. Mira, este 2023 estoy trabajando mucho en un texto largo sobre el valor de la educación, especialmente el valor de la educación en artes liberales, porque a mí personalmente y a otros miembros de la comunidad de la Universidad San Francisco de Quito nos ha afectado mucho el trágico fallecimiento de Santiago Angotena y hay una reflexión sobre cuál es su legado y cómo hacerlo mejor, ¿no? Y sobre ese punto, yo me he estado leyendo un libro muy interesante de Bryan Caplan que se titula The Case Against Education. No tiene traducción en español, el caso contra la educación. Y ahí presenta los datos claramente, y presenta los datos muy claramente. Sí, hay un premium porque los que tienen título universitario tienen mejores salarios en la sociedad. Sí. La pregunta es, ¿ese premium es porque realmente aprenden cosas muy útiles para la sociedad? No. No porque hay muchas carreras que no lo cumplen, no porque hay muchos que no lo cumplen, no porque si empiezas a sesgar por quiénes serán los mejores alumnos, normalmente son los que terminan los mejores, es decir, no hay una mejora, no por un dato dramático, porque si empiezas a sesgar por si los alumnos aprenden a escribir sin faltas de ortografía después de pasar por la universidad, no se cumplen todos los casos, por desgracia cada vez se cumplen menos casos, y ya hemos comentado incluso que la ministra de Educación quiere hacer que se cumplan menos casos. Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Para qué sí puede servir la universidad? Tú dices, networking, red de contactos. Ya digo, amo mucho el castellano y voy a intentar evitar los anglicismos. Red de contactos. Red de contactos, ¿qué me está queriendo decir? Que la universidad es una especie de gran parque de juegos. Yo lo llamo en el texto parqueadero de hormonas. Tenemos un montón de jóvenes que tienen un montón de hormonas, no son lo suficiente maduros para entrar a trabajar. De hecho, los datos te dicen que los jóvenes de ahora de 18 años tienen la madurez de los de antes de 14, o sea, wow, que han empeorado sustancialmente. Entonces, no tienen la madurez para trabajar, no sabemos qué hacer con ellos, les metemos en la universidad que está socialmente bien visto. Eso
Eso es una de las funciones de la universidad. La única, no. Y además en la universidad, para mí el punto más importante, quizás como liberal, es que no se puede generalizar. No se puede generalizar en ningún caso. No se puede generalizar ni por universidad, ni por carrera, ni por alumnos. Hay algunos alumnos que están ahí porque tienen legítimo interés por aprender. Y, como yo siempre digo, 10 justos salvarán Sodoma. Es decir, de 50 alumnos, de 40 alumnos de la clase, 10 tienen legítimo interés por aprender. Hay otros que no tienen legítimo interés y por el camino aprenden. Hay otros que no tienen legítimo interés y por el camino se les obliga. Y hay otros que no tienen legítimo interés y nunca aprenden. Hay de todo. Y hay algunos que utilizan el título, porque también hay otro problema. No todos los que obtienen un título trabajan de ese título. ¿Cuántos obtienen el título de abogado? Yo mismo, y luego no trabajan de abogado. Es decir, la variedad es muy amplia. Y hay otros que tienen otro. Entonces, es mucho más amplio y más variado y tenemos que empezar, yo creo que tenemos que empezar a quitarle cierta aureola a la universidad, porque la universidad cada vez se está desprestigiando más y se está desprestigiando porque no cumple las expectativas que parte de la sociedad cree que puede cumplir, ¿no? Ese centro de conocimiento, parece que esto es la academia de Platón, están ahí Platón y Aristóteles. No, cumple una cierta función para algunos jóvenes de mejor o de menor manera y suele ser útil, pero a veces no tanto, suele ser rentable, pero a veces no tanto. En Estados Unidos ya no es tan rentable. Bueno, tenemos que replantearlo. De hecho, hay ciertas materias que están como sobre la mesa que se deberían dar ahora en colegios. Una de ellas es pensamiento crítico. Tenemos que desarrollar esta habilidad para poder discernir qué es lo correcto, cuál es la verdad en la vida y muchas cosas. Y ahora más que nunca, no sé si sería una clase o algo así, pero deberíamos tener la capacidad de identificar fake news. Igual. Muy buena. Entonces, cosas así, igual trabajar de una forma más integral en el ser humano, cómo implementar valores. Y creo que estas cosas, al llegar a la universidad, podemos aprovecharlo de la forma correcta. No sé, por ahí si alguna vez te has preguntado qué deberían enseñarse en los colegios. Bueno, yo me he preguntado qué deberíamos enseñar en la universidad, porque me afecta más y es a lo que me dedico. Tengo que decir muchas cosas. Primera, eso de critical thinking, pensamiento crítico, estoy muy de acuerdo y muy en desacuerdo. ¿Por qué? Estoy muy de acuerdo en teoría. Creo que el pensamiento crítico, el pensamiento es muy importante. El problema es que los que conozco que enseñan pensamiento crítico, que han salido de universidades de Estados Unidos que les enseñan pensamiento crítico, son lo menos crítico del pensamiento. Y además, esa palabra crítica constante es un desprecio a la tradición de la civilización occidental. Es decir, no, yo voy a hacer pensamiento crítico de la literatura. Pero chicos, ¿no te has leído el Quijote? ¿No te has leído el Quijote? A ver si nos aclaramos. Yo voy a hacer filosofía crítica, pero no te has leído a Platón. Entonces, a ver si nos aclaramos. Entonces, primero tenemos que tener bases y luego ya tenemos que tener pensamiento propio. Pero aquí no hace falta otra vez esa idea del ego o esa idea de ser originales. No, aquí no hace falta ser originales. Tú no vas a ser muy original. O sea, originales en la historia de la filosofía y en la historia de la literatura son el 0,001%. La inmensa mayor parte solo cogemos el legado de nuestros ancestros, lo honramos si podemos y lo transmitimos a la siguiente generación. Y eso es lo que debería hacer la universidad, coger el legado de sus ancestros, honrarlo y transmitirlo. Eso hacía la universidad cuando la universidad era la guardiana del conocimiento, cuando el conocimiento estaba en libros y por un problema meramente tecnológico lo tenía que tener la universidad en bibliotecas, lo guardaba y lo almacenaba. Cuando el conocimiento se ha hecho universal a través de la Wikipedia y a través de Internet, la universidad se ha visto bastante sin una labor, porque ya no soy la única guardiana del conocimiento. Los alumnos tienen acceso al conocimiento más fácil que escuchando a los profesores. Por tanto, la universidad se ha puesto en esto de, ya, pero es que voy a hacer pensamiento crítico. No está haciendo pensamiento crítico. Está saltándose la parte interesante que es leer el Quijote y a Platón y está diciendo bobadas contra el Quijote y contra Platón. Eso es lo que está haciendo. Luego, yo sí creo que los alumnos tienen que tener pensamiento propio, me gustaría más, pero creo que basado en el legado de la tradición de nuestra civilización, porque si no, vamos a construir sobre la nada, ¿no? Va a ser bla, bla, bla sobre la nada. Y ahora, la idea de identificar noticias falsas, has dicho fake news, sí. Noticias falsas. Eso tiene que ver con pensamiento crítico, eso tiene que ver con tener un criterio, que es una palabra que he dicho antes que me gusta mucho. Tienes que tener un criterio. Pero ¿cómo se va a formar un criterio? Un criterio se va a formar si lo haces bien, si lees mucho. Lo que es muy difícil es identificar noticias falsas sobre lo que está ocurriendo en Kirguistán
si no sabes dónde está Kirguistán. Pero es que no sabes dónde está Kirguistán, es que tampoco tienen muy claro cuál es la capital de Bolivia, que tiene un poquito de truco, pero tampoco tienen muy claro cuál es la capital de Bolivia. Por tanto, si eres muy inculto, es muy probable que te tragues cualquier noticia falsa. Y el problema es que hemos perdido cultura. Y es que el problema es que está hasta mal dicho decir que los alumnos tienen que ser cultos y que tenemos que transmitir cultura, nuestra cultura, con orgullo de nuestra cultura. Pero claro, si no leen, no saben las capitales, no saben de historia, pues claro, están flotando en el tiempo y en el espacio y cualquier cosa que les dice les va a parecer correcta o incorrecta. Por tanto, no es aprender a identificar fake news o noticias falsas como por ser, no es que tienes que tener una base, que es la cultura, y esa te va a ayudar a tener mejor criterio y por tanto caerás en menos falacias. Voy a poner el término falacias, que es más genérico que noticias falsas.